Buenas, yo soy la doctora Fabiana Rojas. Vamos a estar hablando dentro del módulo de endocrinología, fisiopatología de las enfermedades de la tiroides. Dividí en dos a modo de que sea más práctico. En este vamos a hablar sobre fisiología e hipertiroidismo. Y en el otro capítulo sobre hipotiroidismo y bocio. Anatomía de la glándula. La glándula tiroides, tienen que recordar, está ubicada en la región anterior del cuello. Está ubicada por debajo del cartílago cricoides. Está compuesta por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que están unidos por el istmo. Cabe señalar que la glándula tiroides alberga también a otra glándula, que es la glándula paratiroides, y eso se va a tratar en otro capítulo. El peso aproximado de la glándula es de 30 a 40 gramos, y esto es importante porque hay patologías que aumentan el peso y el tamaño de la glándula y no va a diferenciar para uno u otro diagnóstico. La unidad funcional es la célula folicular. La célula folicular es la que está encargada de recolectar y transportar el yodo alcaloide, el de sintetizar la tiroglobulina y de liberar las hormonas tiroideas. Aquí tenemos una representación gráfica de la célula folicular, en donde acá podemos observar la célula y adentro está el coloide, donde se almacena la tiroglobulina. Esta es una representación en forma activa, es decir, donde está estimulada, y acá vemos el tamaño, que está un poquito más aumentado de la célula folicular, y disminución del coloide. Este es un corte histológico y es así donde observamos las células foliculares y adentro el coloide. Muy bien. Nosotros normalmente, cuando ingerimos los alimentos, hay cierto porcentaje que tienen yodo. ¿Qué alimentos tienen más porcentaje de yodo? Generalmente los peces son los que tienen más porcentaje. Por ejemplo, atún, el camarón, el bacalao, tienen concentraciones más altas de yodo. Otros alimentos, por ejemplo, el huevo y ciertos lácteos que ya también son a nivel de nutrientes, se le van agregando ya a nivel industrial el yodo, también son altos en esas concentraciones de yodo. Requerimos una ingestión mínima diaria de 150 microgramos de yodo. Una vez ingeridos, se absorben a través del tubo digestivo, pasan a la circulación sanguínea y llegan a la glándula tiroides, a estas células foliculares. ¿Cómo ingresan? Hay una cotransportadora y se llama la sigla NITS, que cotransporta el sodio con el ion de yodo y utiliza el gradiente de sodio para esa translocación contra el gradiente electroquímico que tiene el yodo. Requiere de energía y requiere de energía de ATP, que es producto también de otra bomba, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Una vez que ingresa el yodo, a través de un proceso enzimático que vamos a ver más adelante, es iodada la tiroglobulina que se genera, se almacena en el coloide, se endocita eso, se hace un proceso enzimático nuevamente dentro del citoplasma para separarlas, y de ellas desprende las hormonas tiroideas, que son liposolubles, que pueden pasar la barrera de la membrana y llegar otra vez a la circulación. El yodo se une a una molécula de tirosina en la posición 3 y forma la monoyodotirosina, que es la que ven aquí. A continuación de la monoyodotirosina se yoda en la posición 5, constituyendo la diyodotirosina, que es la que observan aquí. Luego, dos moléculas de diyodotirosina se condensan y por un proceso oxidativo que se llama reacción de acoplamiento, y forman una molécula de tiroxina o T4, que es la que observan ya aquí, como tienen 4 yodos en sus moléculas, y estas son las posiciones donde están yodadas. Es probable que se forme cierta cantidad de T3 con la condensación de monoyodotirosina más diyodotirosina y una pequeña cantidad de T3 residual. Aquí lo que observan es una representación de cómo estaría la tiroglobulina con sus moléculas yodadas. Generalmente
lo que se cree que se yoda es una fracción pequeña. 7 monoyodotirosina, 5 diyodotirosina y 2 T4 por cada tiroglobulina. Ahora vamos a ver cómo es que se produce esta yodación. Hay una enzima estrella que es la TPO, la tiroperoxidasa, que es la encargada de hacer todos estos procesos para que se yode la tiroglobulina. Recuerdan que ingresa el yodo. Una vez que ingresa el yodo, hay una transportadora que se llama pendrina que transporta en forma apical al yodo. Este yodo, a través de un proceso oxidativo por esta enzima tiroperoxidasa, con la ayuda de la H2O2, que es producto de estas otras enzimas, DUOX1 y DUOX2, por un proceso oxidativo se yoda la tiroglobulina. Una vez yodadas ciertas porciones ya unidas, hay un proceso de organificación que se organiza eso, y ya esta organificación, por un proceso de acoplamiento, se utilizan ya esas moléculas yodadas y se vuelven otra vez a acoplar, y ahí se forman la T3 y la T4. Una vez formadas estas T3 y T4 unidas a la tiroglobulina, son fagocitadas del coloide en la membrana apical, sufre una digestión lisosómica para separar nuevamente lo que ya se formó en aminoácidos, en los restos de moléculas de monoyodotirosina y diyodotirosina, y se forman acá las hormonas tiroideas. Estas T3 y T4 atraviesan la barrera y pasan a la circulación. Ese es el proceso que ocurre. Una vez en la circulación, adquieren un nivel plasmático de entre 5 a 12 microgramos por decilitro y 0.08 a 0.22 microgramos por decilitro. ¿Y dónde van transportadas estas hormonas? Generalmente el hígado es el que sintetiza las proteínas que transportan a estas hormonas. La más conocida es la proteína ligadora de tiroxina, la TBG, que tiene una mayor afinidad por la T4 y transporta el 75% de esta hormona. Hay otra que es la transtirretina, que migra delante de la albúmina y tiene una afinidad 10 veces menor y transporta 15 a 20%. Ahora, las que están libres, las que no están unidas a las proteínas transportadoras, son las que son llamadas las formas activas, y estas son las que inhiben el eje hipotálamo-hipófisis, inhiben la secreción hipofisiaria de TSH. Se sabe que la T4 tiene una vida media más larga que la T3, 7 días aproximadamente, una semana, y la T3 dura 30 horas. Y un tercio de la T4 circulante se convierte T3 en los tejidos. ¿Ok? Muy bien. Ya una vez formadas estas T4 y T3 que van a la circulación y las que están libres, se unen a los receptores nucleares. No necesita un acoplamiento citológico para recibir a la T3. La afinidad de la T3 es 100% y la afinidad de la T4 es 10%. Generalmente, la T4 que va a los tejidos es convertida en T3 por un proceso enzimático en donde se desioniza en la quinta posición y pasa a la forma T3 y entra en el núcleo y hace su efecto. Muy bien. Hay ciertas condiciones que hacen que este proceso se vea dificultado, enlentecido y reducido, por ejemplo, a través del estrés, a través de alguna enfermedad, una infección, a través de ingesta de medicamentos que contienen corticoides. Bien, hay una pequeña cantidad de T4 que se convierte en T3 residual, pero que no hay un efecto importante que genere. Muy bien. Vemos aquí el ejemplo del eje hipotálamo hipofisario tiroideo, que es el regulador de estas hormonas. Este eje
que viene del cerebro, que es del hipotálamo, que va a la hipófisis y que va a la tiroides, tiene un balance muy estricto y fino y que van controlando las concentraciones tanto de TRH, TSH, T3 y T4 y tienen un efecto inhibitorio también. Bueno, en el hipotálamo se genera la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina va a la adenohipófisis que genera la TSH. Esta adenohipófisis que genera TSH va a la glándula tiroides y estimula la generación de T4 y T3. La T4 que va a los tejidos se puede desyodar 1 y se convierte en la T3 activa, que puede tener un efecto inhibitorio a la secreción de la TSH, una retroalimentación negativa. Y aquí vemos también, una vez que llega al hipotálamo, también tiene un efecto de retroalimentación negativa una vez convertida en T3. La T3 hace que en la adenohipófisis también disminuya los receptores de la TRH. Entonces disminuye también ese estímulo de la adenohipófisis. Correcto. La TSH, ¿qué es lo que hace en las células foliculares? Una vez unida a su receptor, aumenta la captación de yodo, aumenta la síntesis de tiroglobulina y su yodación y aumenta la endocitosis y proteólisis y liberación de las T4 y T3. La TSH tiene una vida media cortita, dura 60 minutos. Los valores van de 2.5 a 3.0 miliunidades por litro. Y también hay, aparte de la glándula tiroides, receptores de TSH, también hay en otros lugares como el timo, los linfocitos, el riñón, los testículos, el cerebro y los fibroblastos, etc. Una vez en los tejidos, esta T3 activa va al receptor nuclear, transcribe, traduce y sintetiza proteínas nuevas. ¿Qué es lo que genera? Genera formación y maduración ósea, es decir, crecimiento, estimula la hormona gonadotrófica del crecimiento y genera todo esto. A nivel del sistema nervioso también genera una maduración del sistema nervioso central. Por eso la importancia que una paciente embarazada dentro de sus chequeos se hagan controles de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque si esa paciente no tiene buenas concentraciones de hormonas tiroideas, va a tener un bebé que no tiene un buen desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, una embarazada tiene que tener buenos niveles de T4 y T3 para que su bebé tenga una buena maduración de ese sistema nervioso central que se está generando. A nivel de la membrana del metabolismo basal, tenemos que la bomba de sodio-potasio TPasa está aumentada, hay consumo de oxígeno y producción de calor. A nivel de metabolismo hay absorción de glucosa, glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, síntesis y descomposición de proteínas. A nivel de cardiovascular hay un aumento del gasto cardíaco y vamos a ver por qué. Tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Aumenta el número y afinidad de receptores beta. Aumenta la respuesta a catecolaminas y aumenta la proporción de cadena alfa de miosina. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca de ese corazón. En vez de estar latiendo 70, 80, puede aumentar más. Y tiene un efecto de que bombea con más potencia. Y aumenta el gasto cardíaco. ¿Okay? En el tejido adiposo hay un efecto catabólico y estimula la lipólisis. Hay un movimiento constante de todos lo relacionado a la generación de tejido adiposo, ¿verdad? Hay un catabolismo del músculo, desdoblamiento proteico, hay un aumento del desarrollo y metabólico óseo. Hay también como ya habíamos mencionado, promueve el desarrollo cerebral. A nivel intestinal reabsorbe, estimula la reabsorción de carbohidratos y estimula a los receptores de LDL también. La formación de esos receptores. Estimula el consumo de oxígeno y genera calor.
Correcto. Ahora, vamos a clasificar las enfermedades de la tiroides en estos tres grupos. Dentro del contexto de hipertiroidismo, hipotiroidismo y bocio. Bocio está en una entidad aparte porque puede presentarse tanto en un contexto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Y vamos a hablar en el otro capítulo. Hay algunos conceptos que quiero repasar para que le quede claro la lectura, porque van a encontrar ciertos textos de estas palabras. Tirotoxicosis se refiere a un conjunto de signos y síntomas clínicos que derivan de una exposición a los tejidos a cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Generalmente la tirotoxicosis está relacionada con el hipertiroidismo, porque hay un aumento de hormonas tiroideas y este aumento de hormonas tiroideas genera signos y síntomas en el paciente, ya lo que ya hemos visto, pero en forma exagerada, taquicardia, hipertensión, y se puede ver clínicamente eso, ¿verdad? Y esas hormonas tiroideas están elevadas. Eso se llama tirotoxicosis. Ahora bien, tanto en el hipertiroidismo está relacionado, pero hay casos donde también se pueden encontrar en las otras dos entidades. Luego tenemos otro término que es adenoma tóxico o nódulo tóxico, que generalmente se refieren a que tiene un automatismo propio y no depende del sistema del eje del sistema hipotálamo-hipófisis. Es decir, las hormonas tiroideas no le pueden controlar a ese adenoma o a ese nódulo tóxico. Entonces genera hormonas de forma independiente sin necesidad de estímulos de otras hormonas que generalmente son las que controlan su ritmo. Tenemos también el eutiroidismo, que son cuando las hormonas tiroideas están bajas pero no hay clínica en el paciente. Hay pruebas para hacer en el paciente para sospechar que tiene alguna enfermedad de tiroides. Y para los controles, los dos más importantes, la medición de la TSH, que nos va a orientar al diagnóstico, y la medición de la T4 libre. Se puede medir también la T3 libre y la total, y la captación de radioactivo, pero son para entidades específicas, para diagnóstico de ciertas entidades específicas que vamos a ver. Y actualmente se sabe que gran porcentaje de las enfermedades de la tiroides están relacionadas con autoanticuerpos. Autoanticuerpos porque es en general una alteración inmunológica la que produce estas enfermedades. Hay anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que ya vimos dónde está y para qué sirve. Hay anticuerpos contra el receptor de TSH, ya sea estimulante o bloqueante. Entonces, ese receptor que está ubicado en esa célula folicular se ve ocupado por un anticuerpo, que ese anticuerpo puede hacer un efecto estimulante que genere más hormonas o un efecto bloqueante que bloquea a la TSH. Entonces, como se inserta en ese anticuerpo en vez de la TSH y encima no hace que generen las hormonas, entonces lo bloquea. Anticuerpos contra la tiroglobulina también existen. Bueno, y esta esquemita es lo que le va a ayudar orientar hacia dónde está la patología. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar aquí. La glándula tiroides. Vamos a diferenciar y clasificar de acuerdo a qué eje está afectado para decir si es un hipertiroidismo primario, secundario o terciario, porque ahora vamos a hablar del hipertiroidismo. En el hipertiroidismo primario tenemos que la TSH está disminuida y es el caso de algunas enfermedades como la enfermedad de Graves. Aquí tenemos que hay un aumento de la producción de la T3 y de la T4, pero si se recuerda, de la T3 y T4 tiene un efecto inhibitorio, en la TSH tiene un efecto inhibitorio en el hipotálamo, en la TRH. Cuando hay una enfermedad aquí en la tiroides, en donde se ve afectado
en este caso, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, el receptor, entonces se genera constantemente sin control esta T3 y T4, lo que hace que esta hipófisis, que sí funciona bien, tiene un efecto negativo en ella y la TSH disminuye. Por ende, la TSH está disminuida, pero la T3 y T4 está aumentada. Correcto. En el hipertiroidismo secundario, generalmente debido a adenomas hipofisarios, la TSH está aumentada. Es decir, aquí lo que tenemos es un tumor que genera TSH independiente de las concentraciones que éstas tengan, porque genera constantemente. Ahora, al generar la TSH y no verse afectada por el efecto inhibitorio de esta TRH, genera TSH, a su vez esta TSH genera el estímulo de la tiroides y genera T3 y T4. Entonces, está aumentada la T3, T4, aumentadas con aumento de la TSH. Ahora, el hipertiroidismo terciario generalmente se debe a una enfermedad hipotalámica, también debido a tumores. Y hay un aumento de la TRH, aumento de la TSH y aumento de T4 y T3. Aumenta todo. Aumenta la TRH, aumenta la TSH y aumenta la TR y T4. ¿Ok? Muy bien. Cualquier causa de hipertiroidismo se acompaña de aumento de hormonas tiroideas, aunque existe un 5 a 10% en que es normal y la T3 se encuentra aumentada. Es decir, en su gran mayoría de las enfermedades hipertiroidismo vamos a tener T3 y T4 aumentadas. Hay un porcentaje mínimo en donde la T3 se encuentra aumentada y la T4 normal, pero como te digo, esto es lo mínimo. Lo que más hay es lo otro mencionado. Aquí tenemos varias varias causas de hipertiroidismo que está citada en el libro, en la bibliografía donde ustedes tienen que leer. Yo no me voy a entrar en detalle cada uno de ellos, vamos a hablar de los más importantes y de lo que tienen que recordar. Bueno, está el hipertiroidismo donde hay una sobreproducción de hormonas tiroideas. La más frecuente que van a ver y que tienen que identificar es el autoinmune o relacionado a la enfermedad de Graves-Bassett, que tiene un componente autoinmune. En esta enfermedad lo que ocurre es hay un anticuerpo que estimula el receptor de TSH. Y en el bocio nodular tóxico hay una hiperfunción autónoma. Hay otra causa de hipertiroidismo que es por destrucción de la glándula tiroides. Cuando existe una inflamación de esa glándula, que es la tiroiditis subaguda granulomatosa, y genera esa inflamación, rotura de las barreras que tiene y se libera esas hormonas. Hay una liberación de hormona almacenada. En la tiroiditis de Hashimoto ocurre lo mismo, pero una liberación transitoria. Y hay otra causa que es la tirotoxicosis medicamentosa que ocurre cuando el paciente que uno le administra T4 en forma artificial, en forma en pastilla, porque se sometió a una cirugía de la tiroides, se extirpó la tiroides y necesita de estas hormonas, pero ese paciente no tiene un buen control, no se dosa las T4 y la T3 porque se hace un dosaje de eso para el paciente que consume para ir controlando esas hormonas y hay un aumento exógeno de esa hormona por consumo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Graves-Basedow. Graves-Basedow generalmente se debe a un aumento del tamaño de la glándula tiroides en forma simétrica y aumento de la vascularización, que eso podemos ver con una ecografía. Generalmente se da en mujeres de 30 a 50 años de edad. El folículo es de aspecto columnar y escaso coloide y causa más común de hipertiroidismo. También vemos una característica importante que es el exoftalmo que vamos a ver más adelante.
¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Lo que hay es un anticuerpo contra el sitio receptor de la TSH. TSH Stim AB mayor al 90%. Quiere decir esta sigla que este autoanticuerpo lo que genera es un aumento, un estímulo y aumenta la división celular y aumenta la liberación de la T4 y la T3. Eso es lo que hace. Generalmente el paciente que tiene esta enfermedad hay que investigar también otros trastornos inmunitarios porque puede tener lupus, puede tener enfermedad reumatoide, puede tener otros trastornos autoinmunitarios concomitantes con esta enfermedad y hay que investigar. Existen dos hipótesis que generan de por qué se genera este anticuerpo, este autoanticuerpo. Una hipótesis es porque hay una respuesta inmunitaria contra un antígeno viral que comparte homología con el receptor. Es decir, que hay un virus que tiene su sistema, su estructura molecular le parece a este receptor, el sistema inmunitario lo reconoce como extraño, genera anticuerpos contra nuestro propio receptor y así genera el autoanticuerpo, pensando que es el virus. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es por un defecto de los linfocitos T supresores que permite que los linfocitos TCD4 estimulen a los linfocitos B para producir anticuerpos contra ese antígeno de la membrana de la célula folicular o incluso de los receptores de TSH. Esa es otra hipótesis. Bueno, el hipertiroidismo tiene, como habíamos mencionado en la fisiología, los efectos cardiológicos. Ahora, cuando hay una forma exagerada de estas hormonas en sangre, va a tener una consecuencia. A nivel cardiovascular va a haber taquicardia sinusal, palpitaciones, fibrilación auricular, porque hay un hiperestímulo de esas miocitos, de ese tejido cardíaco. Va a haber vasodilatación, disminución de la resistencia periférica, va a haber aumento del gasto cardíaco, puede producir una hipertensión en ese paciente, una insuficiencia cardíaca congestiva, y hablamos ya de una insuficiencia cardíaca cuando ya tenemos un paciente con hipertiroidismo crónico, ya de larga data, que le puede producir ya una remodelación del tejido cardíaco, con un gasto cardíaco aumentado. Incrementan los receptores beta adrenérgicos, disminuyen los receptores alfa y amplifican la acción de las catecolaminas. Muy bien. Por eso, generalmente en estos pacientes es efectivo la terapia con beta bloqueantes, porque como esta enfermedad incrementa esos receptores, al darle beta bloqueante va a disminuir esos síntomas que hacen que el hipertiroidismo sea molestoso, todos los síntomas adrenérgicos. Entonces, al bloquearlo, mejora esa taquicardia, mejora esa hipertensión, entonces es buenísimo. A nivel neurológico y psicológico, el paciente está nervioso, la paciente, generalmente sexo femenino, ¿verdad?, está irritable, uno piensa que su pareja seguro piensa, no, está irritable por su menstruación, está irritable porque es así luego su carácter, es argel luego, no. Hay que pensar en cuadros de hipertiroidismo. También produce incluso cuadros psiquiátricos de manía y psicosis por este aumento de esta T3 y T4. Temblor, exaltación de reflejos osteotendinosos profundos. Uno el examen físico, si le hace los reflejos, este está hiperestimulado. Hay una mala concentración y una disminución del rendimiento y del trabajo escolar. Si es una niña, un adolescente, y en el trabajo, esa mujer que quiere trabajar, que no puede concentrarse, que no tiene el rendimiento observado porque todo el tiempo está como que estresada, nerviosa, bueno, hay que pensar. A nivel muscular, hay miopatía tirotóxica. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una debilidad y atrofia muscular por un exceso de estas hormonas, no relacionado con aumento de los receptores beta. El paciente no tiene músculo firme, no tiene una musculatura normal, está hipotrófico.
hay un incremento catabolismo proteínico y emancipación muscular, menor eficiencia muscular o cambios de la miocina. A nivel metabólico hay un aumento de la producción de calor, incremento del metabolismo basal, la paciente no tolera el calor y aumenta su apetito. Generalmente son pacientes que todo el tiempo están sudando, incluso cuando la temperatura es agradable, ellos sienten calor y cuando hace un calor, pero no el calor de verano de Paraguay, ¿verdad? Eso cualquiera no va a tolerar, sino que un calor, vamos a decir, tolerable para los demás y la paciente no tolera, hay que pensar en esta patología. Bueno, este es un resumencito de lo que son los síntomas que puede presentar. Aquí lo que no hablé todavía es sobre la diarrea, porque puede tener un aumento de la motilidad intestinal esta paciente. Con las hormonas circulantes aumentadas puede tener aumento de la motilidad intestinal. También a nivel genitales existe en las mujeres metrorragia. Lo que hace es estimula a la hormona de gonadotrófica y lo que hace también es que la FSH y la hormona luteinizante están aumentadas y eso hace que haya también cierta impotencia, lo que hace es cierta infertilidad, en el paciente. Y en los varones produce impotencia funcional, impotencia y infertilidad. Cabe recordar también que, como habíamos visto, como hace relacionado con el recambio óseo, produce una fragilidad ósea porque descalcifica a nivel óseo y produce una fragilidad y puede tener fracturas con mayor facilidad. También las características importantes que vamos a hablar es el exotálamo que produce y produce mixedema pretibial, ¿verdad? Bueno, acá vemos una característica de la enfermedad de Graves-Bastidon en donde se produce una proptosis ocular. Lo que hace es que hay este anticuerpo contra el receptor de TSH que se encuentra en la tiroides. También hay un receptor a nivel muscular y a nivel de los fibroblastos, probablemente muy parecido al de la tiroides, lo que hace que estos anticuerpos vayan y se depositen en esas zonas y generen inflamación de todos esos tejidos periorbitarios con infiltración de los linfocitos T y liberación de las citocinas inflamatorias. Entonces puede que alrededor del ojo, en todo el fibroblasto, los músculos orbitarios, el tejido tiroideo están este antígeno común que hace que este anticuerpo vaya y luego eso genere esa inflamación. En esta imagen podemos observar un paciente con una proptosis severa. Acá se puede observar cómo ya prácticamente el exoftalmo que tiene fuera totalmente de la cavidad ocular se encuentra ya. Este grado ya es bastante severo y si llega a tener un comprometimiento, un compromiso del nervio óptico, le va a producir ceguera. Al principio puede producirle diplopía, que vea doble, pero ya en casos severos le puede producir una ceguera irreversible ya. Acá se puede ver de lado, en donde como se puede observar bastante cómo protruye el ojo y a nivel clínico se suele dividir otra vez en grados de acuerdo al grado de protrusión que tiene, ¿verdad? Aquí en esta imagen podemos observar un paciente con Graves cuando tenía sus niveles de T4 y T3 elevadas y ya después de meses de tratamiento como ya se vuelve a la normalidad todo este proceso. Cuando ya no es muy avanzado tiene un grado de reversibilidad. En mixedema pretibial también hay dermopatía tirotóxica.
Es la misma cosa que lo que vimos con el exoftalmo, pero aquí lo que hay es que se localiza en la tibia, en la región pretibial. Hay nódulos en forma discoide también, por estimulación también de las citocinas linfocitarias y en esta zona, la zona pretibial. El edema es no depresible y generalmente está relacionado también con altos niveles de este anticuerpo. Vemos más imágenes relacionadas con la proptosis. Como les había mencionado, en el Graves' base hay también un aumento de la glándula tiroides. Puede haber bocio, edema, inyección escleral. Aquí vemos también cuando hay un aumento de este anticuerpo, generalmente de una estructura tipo la IgG tiene. Ya estaremos relacionando con una oftalmopatía y una mixedema pretibial. Ya vamos directamente hacia el diagnóstico de Graves cuando tenemos estos anticuerpos. Muy bien, aquí vemos en el laboratorio, entonces, en forma resumida, lo que vemos. A nivel de hipertiroidismo primario tenemos una TSH suprimida porque la T3 y T4 van a hacer su efecto de retroalimentación negativa en la hipófisis y hay una captación de yodo variable. En el secundario la TSH elevada y la T4 y T3 van a estar elevadas. Hay una entidad que se llama tormenta tiroidea. Es una emergencia y el tratamiento es urgente. Que se da en el contexto del hipertiroidismo. Generalmente es un paciente con una enfermedad de Graves o un bocio tóxico multinodular al que se le agrega una infección, un traumatismo o una cirugía. Esto genera una inflamación y luego la liberación de todas esas hormonas y genera síntomas exagerados y agudos y hace una crisis tiroidea y genera fiebre, la temperatura bastante elevada, psicosis, agitación, náuseas, vómitos, diarrea y arritmias muy graves que pueden llevar a la muerte. Por eso requiere un tratamiento urgente. Pero dentro del contexto de un paciente con una enfermedad de hipertiroidismo. Y aquí tenemos un pequeño resumen para nuevamente dejar en claro algunos puntos. El hipertiroidismo tiene sus manifestaciones clínicas que ya vimos que van a estar con sus síntomas fisiológicos en forma exagerada. Se determina TSH, T4 y T3 libre. Si tenemos una TSH baja, T4 y T3 aumentada, más anticuerpos contra la TSH, vamos a clasificarla como enfermedad de Graves. Si tenemos TSH aumentada, T4 y T3 aumentada, vamos a relacionar con un cuadro, ya sea del hipotálamo o de la hipófisis. Y se hacen estudios más para descartar cuál de los dos. Tenemos un hipertiroidismo subclínico. Hablamos de hipertiroidismo subclínico cuando todavía no tenemos alteraciones de la T4 y T3, pero ya tenemos una disminución de la TSH. La T3 y T4 están normal en sangre, pero la TSH ya está empezando a disminuir, entonces se cree que este es un principio de probablemente de un hipertiroidismo que todavía no se diagnosticó y por eso se llama subclínico, que no da síntomas todavía, pero que en algún momento puede dar a futuro y se lo clasifica de esta forma. También hay el caso de la TSH disminuida, T4 normal y la T3 ya empieza a aumentar, se llama T3 toxicosis, que es el que vimos que es el 10%. TSH disminuida, T4 aumentada y T3 normal es la T4 toxicosis. Muy bien, y otros estudios complementarios para el diagnóstico como una ecografía de tiroides que nos va a diferenciar si hay nódulos hiperfuncionantes, si hay tumores, si está vascularizado. La gamografía tiroidea también nos va a hablar si hay una hiperfunción de esas células foliculares. La tiroglobulina sérica nos va a hablar también un poquito del depósito de tiroglobulina del paciente, de cómo está almacenado. Y la yoduria nos va a dar diagnóstico también si tenemos la parte nutricional del consumo de yodo adecuado. Y si hay eso, y si tenemos que complementar, ¿verdad? Midiendo el yodo en la orina.
Muy bien, estas son las dos bibliografías que tienen que leer. Esta es la base, el déficit de patología de la enfermedad de séptima edición de Hammer y McPhee, y pueden complementar con el Farreras. Muchas gracias.